La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, recibo un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del verso 13 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mi querido oyente, hoy quiero compartir con usted un mensaje que he titulado El propósito del llamamiento. Dice acá la Sagrada Escritura que el Señor subió al monte a orar y luego llamó así a los que él quiso. Los llamó de entre sus discípulos. Llamó a aquellos que comisionó como apóstoles. Y oiga bien, aunque muchos quieran hoy utilizar este término, sin embargo debemos entender cuál es su verdadero significado. El verdadero significado es que los apóstoles eran los que iban a ver de primera mano todos los milagros, maravillas, prodigios que el Señor realizaba, y también oían sus enseñanzas y podían entonces ir y ser testigos enviados a comunicar todas estas grandes verdades a los que por gracia de Dios iban a recibir su mensaje. Y también aquellos que no le recibían iban a dar testimonio del Señor Jesús. Ellos eran testigos presenciales de la gloria que en ellos había sido manifiesta al conocer a Cristo. Por ello es que dice la Sagrada Escritura, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso lo dice Juan, uno de estos hombres comisionados por el Señor para ello. Entonces los apóstoles son servidores enviados con la gran comisión de testificar acerca de Cristo, su mensaje y los prodigios que él había hecho. Habían acompañado al Señor desde el principio de su ministerio hasta el día en que ascendió al cielo. Ellos fueron testigos de la resurrección del Señor y por lo tanto podían testificar y decir que Cristo había resucitado de entre los muertos. Es algo difícil que hoy en día alguien pueda llenar esos requisitos, ¿no es cierto? Eso es lo que la Escritura nos enseña en cuanto a estos hombres. Pero ahora bien, muchas de las comisiones y muchos de los adjetivos que se dieron a los apóstoles también son cumplidos en todos los discípulos de Cristo, porque también ellos representaban al grueso número de aquellos que habían de creer en el Señor. Entonces, cuando él llamó a estos hombres, estaba realizando en ellos un llamamiento maravilloso que también realizaría más tarde en muchos de nosotros. Y hoy, si usted oye este mensaje, es porque usted es uno de los llamados por el Señor. Es porque Él le ha llamado para que en medio de todo linaje, tribu, pueblo, lengua y nación, usted pueda servir al Señor con todo su corazón. Y pueda venir y también ser un testigo presencial de la gloria de Dios. Pueda ser un testigo presencial de todas las maravillas que el Señor ha realizado y que realmente Él ha resucitado de entre los muertos porque Él le ha cambiado a usted. Yo puedo testificar que Cristo vive porque ha hecho una obra redentora en mi vida. Ha transformado mi vida y por lo tanto puedo testificar que Él es auténtico y que Él es real, porque lo he experimentado. Entonces este llamado se extiende a todos y cada uno de aquellos que por su gracia oyen su palabra. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, sí. Porque esos escogidos entonces representan a aquellos que en medio de todo el grupo de discípulos y de oidores de la palabra que estaban con el Señor, fueron escogidos, fueron llamados para una labor especial. Sí, entonces usted y yo, si me está entendiendo, representamos también a aquellos que el Señor escogió de en medio de los que llamó.
Por eso dice que a los que llamó a estos también justificó, a los que justificó a estos también glorificó. Esa es la labor maravillosa de la redención de Dios en Cristo, para con cada uno de aquellos que oyen su voz y aceptan el llamado redentor del Evangelio. Pero fíjese bien que hay un propósito con el cual Dios nos llama. Algunos dicen, bueno, Dios me llamó para que yo ejecute un ministerio. Dios me llamó para que vaya y predique por todas partes y funde iglesias. Dios me llamó para que haga milagros y señales en su nombre. Ahora, muy bien a todas estas respuestas, pero sin embargo perdemos el propósito principal del llamamiento. Acá vemos en los versículos que acabamos de leer que el Señor estableció a sus discípulos primeramente para que estuviesen con Él. Y estas palabras encierran un gran significado, para que estuviesen con Él. Lo primero, para que lo que Dios nos llama no es para ejecutar un trabajo, sino para disfrutar su presencia. Para disfrutar la presencia de Dios y poder tener comunión con Él. Y es que las religiones hablan de muchas cosas y las doctrinas dicen muchas cosas, pero sin embargo debo entender que el Evangelio me lleva a la comunión con Dios. Es el mensaje que nos dice que el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje que nos dice que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos porque ahora el Rey gobierna en nuestros corazones. Entonces, en primer lugar, el Señor me llama para que tenga comunión con Él, para que disfrute su presencia. Entonces, antes de cualquier trabajo ministerial y antes de cualquier obra que usted vaya a ejecutar, el Señor lo llamó para que estuviese cerca de Él. Mi pregunta es, ¿disfruta usted su presencia? ¿Tiene comunión con Él por medio de la oración, la lectura devocional de su palabra? ¿Esa comunión maravillosa es una realidad en su vida? No le estoy preguntando cuánto trabaja por la obra de Dios. Le estoy preguntando cuánto disfruta de su comunión con Dios. Y si no la está disfrutando en estos momentos, puede decirle, Señor, quiero disfrutar tu presencia. Señor, quiero sentir tu gloria en mi corazón. Quiero sentir que tú reinas en mi vida. Quiero sentir la realidad de lo que predico. El Señor me llamó primeramente para tener comunión con Él, para estar cerca de Él. Nunca permita que nada, ni siquiera aún el trabajo dentro de la misma obra de Dios, lo aleje de su Señor. Porque Él lo llamó a usted y me llamó a mí para que estuviésemos cerca de Él. Luego se nos dice para enviarlos a predicar. Es que después que yo experimento una realidad de cercanía con Él, entonces puedo ir y predicarles a otros acerca de mi experiencia. Porque si no seré como el metal que resuena o el címbalo que retiñe. Es decir, que voy a predicar algo que es incierto, algo que no vivo. Y estaré guiando a un ciego por un camino erróneo porque él no tendrá esa experiencia que yo tampoco he tenido. Entonces, en segundo lugar, Él me llama para enviarme a predicar y testificar de las maravillas que Él ha hecho en mi comunión con Él. Qué glorioso cuando puedo entender estas verdades espirituales, porque entonces entiendo que este llamamiento no es para un selecto grupo. En un principio fueron llamados aquellos 12 para que ellos comenzaran con la diseminación del Evangelio, pero ahora el llamado es para todos nosotros. Todos nosotros debemos anunciar de una u otra manera, puede ser públicamente, puede ser masivamente, pero puede ser de persona a persona y más aún puede ser y debe ser con mi testimonio. Que yo pueda testificar con mis acciones y obras delante de este mundo que anda en tinieblas, que yo soy la luz del mundo porque el que es la luz habita en mí. Y yo entonces resplandezco como luminar en medio de este mundo. Voy a predicar entonces de una experiencia que he vivido y no se lo dejo a un grupo especial llamado de determinada manera, sino que es una comisión dada a todo creyente.
Dice la Escritura que nos llamó a fin de que anunciásemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anuncio las virtudes de Dios porque le conozco, porque vivo cerca de Él. ¿Se recuerda de aquella experiencia donde había una mujer llamada Marta y otra llamada María, su hermana? Donde ambas recibieron la visita del Señor y una se sentó a sus pies para oír sus enseñanzas y la otra estaba muy atareada sirviéndole al Señor. Pero cuando la que estaba atareada exhortó al Señor diciéndole que le dijese a su hermana que le ayudase, Él le dijo: Marta, Marta, estás afanada en muchas cosas, pero ella eligió la mejor parte, la que no le será quitada. Es que la mejor parte es estar cerca de Él. Y lo que aprendo cerca de Él voy y puedo testificarlo a otros. Es como Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios y su rostro se impregnó de la gloria de Dios y resplandecía su rostro. Y cuando Él descendió, todas las personas podían ver el resplandor de la gloria del Señor porque Él había estado en su presencia. Y es que todo aquel que vive cerca de Él irradia a Dios. Es que todo aquel que está cerca de Dios, entonces puede resplandecer a Dios en medio de todos los que le rodean. Puede testificar de las verdades que no Él lanza en teoría, sino que realmente las ha vivido. Así que gloria a Dios por las experiencias donde día a día puedo conocer a Dios y puedo de esta manera predicar de esa experiencia. Y por último lugar, se nos dice que fueron llamados para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Señor entonces nos regala de su autoridad. Entonces Él también nos envía para que proclamemos las virtudes de Él por medio de la autoridad. Él nos ha comisionado que realicemos obras por medio del poder que reside en nosotros, para que el Evangelio quede demostrado no como solamente palabras, sino una realidad que actúa en la vida de los demás. Donde hay poder sobre las enfermedades, donde hay poder sobre los espíritus inmundos, donde hay poder sobre las tinieblas, con esa autoridad que Él nos ha entregado. Pero nótese que esa autoridad solamente la podremos demostrar cuando estemos cerca de Él y cuando estemos testificando de Él. Entonces, como añadidura, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué muchas veces no vemos la gloria de Dios en nuestras acciones? Es porque nos falta cercanía de Él y también nos falta testificar de Él por nuestras experiencias. Se recuerda de aquel hombre y se nos dice en la Sagrada Escritura su relato, que trajo a su hijo para que fuese sanado de un azote que estaba en él, que le atormentaba, y ninguno de los discípulos pudo echarlo fuera. El Señor más tarde, cuando reprende al espíritu inmundo y aquel joven queda libre, entonces le preguntan sus discípulos: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echarle fuera? El Señor les dijo: por la incredulidad y porque hace falta algo, este género no sale sino con oración y ayuno. La cercanía con Dios se traduce en autoridad. Entonces ahora entendamos y tengamos claro para qué el Señor nos ha llamado: para estar cerca de Él, para testificar por medio de nuestras obras y de nuestro accionar las experiencias que hemos tenido con Él, y para tener la autoridad que demuestra que tenemos un Dios vivo que habita en nosotros.